Hola, ¿cómo está? Soy Iván Gallego Alarcón, profesor investigador del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Este día y en el marco de la materia Gestión y Administración de Proyectos vamos a ver algunas definiciones y conceptos básicos sobre los proyectos, principalmente sobre los proyectos. Después estaremos hablando de la administración y gestión de los mismos. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué podemos definir como proyecto? Miren ustedes, la Real Academia Española dice que es el designio o pensamiento de ejecutar algo. El Project Management Institute nos profundiza un poco más y dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio que tiene un resultado único. Lo interesante de ahí es que tenemos que verle que los proyectos tienen un carácter temporal y entregable. Bueno, son únicos al momento de ser finiquitados o entregados los resultados. Un proyecto siempre debe estar limitado en una línea de tiempo, no puede estar siendo de manera continua, porque entonces ya no es un proyecto, es una operación, ¿ok? Y hay diferencias entre un proyecto y la operación. La operación es continua, el proyecto es finito, ¿sí? Y son únicos, es decir, por ejemplo, la operación, por ejemplo, una maquiladora siempre vas a tener el mismo resultado, número de piezas fabricadas, número de horas trabajadas. En un proyecto no, en un proyecto tenemos un entregable único siempre vamos a tener, los resultados van a ser únicos de cada proyecto, ¿sí? Ahora, tienen ciertas perspectivas cada proyecto que más adelante nos va a servir para poderlos clasificar. Una de ellas es la organización de los recursos. Tenemos que el proyecto debe tener cuidado al organizar los recursos tanto humanos como no humanos, ¿sí? Es decir, tenemos que ver las personas que están involucradas en el proyecto, así como los recursos económicos, los recursos de infraestructura, todo aquel recurso con el que debe de contar un proyecto. Por otro lado, debemos de tener una perspectiva de ingeniería del cambio, es decir, el proyecto siempre va a pasar de una situación estable a otra situación estable. Sí, no, esa siempre va a ser una perspectiva, una característica importante, y lo vamos a ver más adelante, que tiene que haber un cambio, no es radical, no es que mantengamos una estructura, sino pues el proyecto, no habría proyecto y de nuevo vamos hacia la continuidad y hacia la operación. Por otro lado, y esto es bien importante, debe de resolver un problema o una necesidad, ya sea de la sociedad o de instituciones gubernamentales en cualquiera de los niveles, organizaciones no gubernamentales, es decir, en cualquier actividad humana debe de resolver, cualquier actividad humana, un proyecto debe de resolver sus necesidades o sus problemas. Y esto nos lleva a que debe de tener unos elementos estructurales comunes. Cualquier tipo de proyecto debe tener objetivos y resultados bien definidos, actividades interrelacionadas, ¿sí? Debe de haber una secuencia de tareas no repetitivas dentro del proyecto. Recursos siempre van a ser limitados, no vamos a tener jamás un proyecto que tenga recursos ilimitados. Los límites de tiempo, es decir, como les dije, es finito, tenemos tiempos en cuales debemos de dar resultados, y el presupuesto también es finito, es decir, dependiendo del presupuesto vamos a tener un sinfín de proyectos. Por otro lado, algo bien importante es que debe ser medible, es decir, debe de haber una métrica en donde nosotros podamos ver los resultados, la calidad del proyecto y la satisfacción de los usuarios del proyecto.
Un proyecto va a tener un tamaño, va a ser un proyecto, puede ser pequeño, grande, dependiendo mucho de los presupuestos. Esta sí es muy específica de presupuestos y debemos de darle un alcance delimitado, es decir, debemos decir hasta dónde va a llegar el proyecto. No podemos dejarlo infinito, no podemos no darle límites, porque si no el proyecto simplemente no se va a llevar a cabo. ¿Sí? Debe de tener, como les dije hace rato, dentro de los criterios, y ya le forma una característica la temporalidad del proyecto. ¿Sí? Debe de tener un tiempo. Siempre debemos de checar qué periodos o qué longevidad debe de tener el proyecto. Si va a ser un proyecto a 1 año, a 2 años, a 6 meses, a 3 semanas. Cada proyecto, de acuerdo a su naturaleza, va a tener un tiempo diferente. Siempre va a tener resultados únicos para el proyecto. No vamos a tener resultados similares de un proyecto a otro, sería el mismo proyecto. Nada más podríamos cambiar el contexto donde estemos trabajando. Entonces debemos de contar con pensar que hay una diversidad muy grande en los resultados y los entregables entre proyecto y proyecto. Como yo les decía hace rato, los recursos son finitos, no son ilimitados. Pueden ser muy variados y cambiantes los recursos que se estén utilizando. Por ejemplo, los recursos humanos, de preferencia que sean multidisciplinarios, donde podamos nosotros encontrar ideas diferentes que se vayan complementando dentro del proyecto. Obviamente los materiales y físicos, es decir, las instalaciones, terrenos, materias primas, insumos, bienes de consumo, dinero, todo esto es muy cambiante de proyecto a proyecto, pero es necesario tomarlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, como les dije hace rato, un proyecto tiene una naturaleza no repetitiva, es decir, un proyecto está hecho para solucionar un problema único, contextualizado en una sociedad. Es decir, no vamos a tener proyectos similares, aunque sean por ejemplo acuícolas. No vamos a tener un proyecto similar en el Estado de México, en el norte del Estado de México y en el sur del Estado de México. Y no se diga en cuencas hidrológicas diferentes. Por ejemplo, que estemos trabajando en algún lugar de Sinaloa, un proyecto no va a ser similar, aunque estemos trabajando la misma especie, no va a ser similar a uno que se está llevando a cabo por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias muy importantes, hidroclimáticas, pero enormes, entre una zona y otra, y por lo tanto los proyectos no se repiten, tienen una naturaleza no repetitiva. ¿Sí? Siempre un proyecto va a presentar un riesgo o una incertidumbre. Lo que se hace dentro de la planeación del proyecto es poder conocer ese riesgo, saber que existe y cómo vamos a mitigar el riesgo que se está llevando a cabo en un proyecto. Esa es la parte medular en la planificación, que podamos saber y podamos contar con los diferentes herramientas para reducir ese riesgo, pero siempre va a existir un riesgo en un proyecto. ¿Sí? Siempre, y esta es bien importante, esta característica de cualquier proyecto va a tener algo bien importante, y ya se los dije hace rato, debe de ser un agente de cambio. No podemos quedarnos en lo mismo antes del proyecto y después del proyecto, es decir, todo proyecto transita hacia un cambio. Si no tenemos este cambio, simplemente no estamos haciendo un proyecto. ¿Ok? Y debemos siempre de guardar un equilibrio en los proyectos. Un proyecto debe tener equilibrio entre su alcance y calidad, el tiempo, el costo y su satisfacción de las partes interesadas. Es decir, todo esto tiene que estar en equilibrio. No podemos planificar un proyecto donde tenemos un recurso muy limitado
para realizar, por ejemplo, infraestructuras u obras muy grandes cuando nuestro presupuesto es muy pequeño. No podemos pedir un alcance muy grande cuando el proyecto no tiene los recursos ni humanos ni económicos para lograr ese alcance. Es decir, podemos tener un proyecto para, regreso, como ustedes saben, mi fuerte es la acuicultura. No podemos tener un proyecto para producir 100 toneladas de camarón cuando tenemos 3 hectáreas de terreno. Es imposible poder llegar a esas 100 toneladas porque estaríamos hablando de 33 toneladas por hectárea, y eso es muy difícil. Probablemente técnicamente sí, pero también hay que tomar en cuenta que el costo va a ser muy alto porque la tecnología tendría que ser muy alta. Entonces todo tiene que estar equilibrado: el presupuesto, el tiempo, los alcances y la satisfacción. Esta última es bien importante. Es decir, yo puedo hacer todo un proyecto pero que no satisface a los usuarios del mismo. Es decir, los inversores no están satisfechos, o probablemente los usuarios, los operativos, no puedan estar al alcance de la tecnología que se está queriendo implementar en un proyecto. Entonces ya no hay una satisfacción. Eso se puede arreglar y mitigar en la planeación. O los operadores no son los adecuados y tenemos que encontrar persona cualificada para poder llevar a cabo el proyecto, o disminuimos la tecnología, los alcances, el presupuesto que tenemos en el proyecto. A partir de estas definiciones que les estaba diciendo, podemos nosotros clasificar los tipos de proyecto de muchas maneras, ¿sí? Tenemos proyectos que pueden ser según su fin que tengan, por la inversión y el ejecutor, quienes lo van a realizar. Y aquí tenemos 4 tipos de proyectos, o una clasificación con 4 categorías: inversión pública, inversión privada, proyectos para inversión social o comunitaria, y mixtos. Yo creo que su nombre lo dice. Los públicos son los que están promovidos por algún ente gubernamental, ya sea federal, estatal o municipal. Los de inversión privada pueden ser obviamente son por el sector privado, y pueden ser de nueva creación o ya negocios existentes donde se estén generando nuevos proyectos para diversificar o mejorar las condiciones de la empresa. Los de inversión social es importantísimo. Aquí es para buscar un bienestar social. No estamos buscando un lucro por el lucro de ser, como podría ser en el sector privado, pero sí un beneficio social, que sería lo más importante. Y bueno, los mixtos, hay algunas que se hablan de proyectos de doble hélice, triple hélice y de repente cuádruple hélice. Los más interesantes son los de triple hélice, donde el gobierno, ya sea en cualquiera de sus niveles, la comunidad académica y el sector privado se unen para lograr a cabo un proyecto. Eso sería un ejemplo para unos mixtos. Podría ser cuádruple hélice, donde ya no nada más es muy similar. Tenemos al gobierno, tenemos a la academia, al sector privado y el sector social. Entonces ahí tenemos una hélice de 4, una cuádruple hélice, y estos proyectos son, como les decía, mixtos. Ahora, vámonos a otra clasificación, según su naturaleza. De acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque la clasificación de proyectos es infinita, hay mucha. Pero de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la maestría de Tecnodesarrollo y Gestión Sustentable, tenemos algunos tipos de proyectos por su naturaleza. Aquellos que son básicos, ¿sí?, que son iniciativas orientadas para generar documentación técnica, legal y económica necesaria para identificar, evaluar, planificar y presupuestar las actividades futuras antes de su ejecución. Está muy grandota, ¿sí? Después nos podemos ir hacia
investigación básica y aplicada. En los proyectos de investigación básica vamos a encontrar todos aquellos que nos están generando un conocimiento que después se puede aplicar. Sí. Por ejemplo, el de buscar una constante de equilibrio de algún fenómeno físico. En el aplicado tomamos ese conocimiento y le damos un uso en el cual, por ejemplo, ya teniendo la constante, podríamos nosotros ver un crecimiento de un fenómeno de peces en un fenómeno físico, y por ejemplo en la temperatura. ¿Ok? Después tenemos los de investigación y desarrollo. Estos proyectos ya toman esa investigación aplicada para generar un desarrollo tecnológico, y este desarrollo tecnológico de manera paulatina llevarlo hacia una innovación tecnológica, que es cuando nuestro desarrollo tecnológico es aplicado a un sector gubernamental, particular o social. Y de estos proyectos, una vez que ya tenemos la investigación y desarrollo realizado, podemos llevar a proyectos industriales y proyectos administrativos. ¿Sí? Otra clasificación: por el sector económico en donde están, su área de influencia o su ámbito. Y aquí tenemos el sector económico. Sí, que tenemos, por ejemplo, proyectos en el sector primario, de energía, extractivos, de infraestructura social, de servicios. ¿Sí? Tenemos por su área de influencia territorial, vamos a tener locales, regionales, federales, estatales, bueno, dependiendo qué tan grande sea el proyecto. Por ejemplo, un proyecto de construir una carretera, pues es regional. Un proyecto de una unidad de producción acuícola, pues es local. ¿Sí? Por sus resultados. Este es interesante porque muchas veces nos preocupa que siempre tengamos algo que podamos tocar como un entregable del proyecto, pero no siempre es así. Entonces vamos a tener productos que son tangibles y productos intangibles. Los tangibles son todos aquellos que vemos y tocamos, por ejemplo, este escritorio es un tangible, pero la marca ITCA, si la ven aquí, este es intangible. ¿Dónde está? ¿Qué es la marca ITCA? Es algo que no tenemos. ¿Sí? Entonces también tenemos ese tipo de proyectos. Entonces, bueno, tenemos, como hemos dicho, según su fin, inversión y quién lo está ejecutando, según su naturaleza, según su sector y ámbito de influencia. Los hemos enfocado en esos tres grandes rubros, las diferentes clasificaciones de los proyectos. ¿Qué es un proyecto que tiene inclusión y equidad de género? Es algo que cada vez cobra más fuerza para poder ser equitativos en las diferentes actividades humanas que realizamos. ¿Ok? Entonces, un proyecto de este tipo nos dice que es el primero que constituye un pilar metodológico y ético fundamental en la gestión moderna y en el desarrollo sustentable. ¿Sí? Es un proyecto que ve la inclusión y la perspectiva de género, donde busca cuestionar roles estereotipados y visualizar las relaciones de poder no equitativas para garantizar que mujeres y hombres accedan en igualdad de condiciones a los recursos y a los espacios de toma de decisiones y a los beneficios de las intervenciones. Es decir, que tanto hombres como mujeres podamos tener una equidad al momento de estar planeando, operando y finiquitando un proyecto. ¿Sí? Son de estos, entonces podemos tener diferentes proyectos. Proyecto ciego al género, que creo que es lo que pasaba, ignora las dinámicas y desigualdades del género, asumiendo falsamente neutralidad. Es decir, por ejemplo, un proyecto que decimos exclusivamente vamos a tener 3 personas masculinas y 3 personas femeninas, ¿sí? Sin que
tengamos una equidad en lo que se está haciendo. Simplemente ya dijimos, tenemos 3 y 3, ya lo logramos. Pero cada género tiene necesidades específicas para poder cumplir sus tareas. Y ahí es donde ya cambia. Y ahí el ciego, el género, se queda ahí. Nada más hace eso. Y piensa que la igualdad es la equidad. ¿Sí? Después vienen los proyectos que son sensibles al género. Reconoce y contempla las diferencias o brechas entre hombres y mujeres, pero no interviene de manera activa para transformar sus causas de raíz. Es decir, simplemente reconoce qué necesidades tienen las mujeres, qué necesidades tienen los hombres, y a partir de ello se genera el proyecto, se planifica o se entra en los diferentes ciclos de vida de un proyecto. ¿Sí? Específico al género, que atiende las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de manera puntual. Por ejemplo, la lactancia, la maternidad, tanto el rol activo de la maternidad o de tener un hijo por parte del rol activo de las mujeres y el rol activo de los hombres. No nada más es de las mujeres, obviamente, no digo que no, el 90% o más, o todo lo para concebir una vida, pues es muy importante el rol de la mujer, pero el hombre también tiene roles. Y esos roles se deben de tomar en cuenta. Es decir, ambos géneros tienen diferentes roles y en un proyecto donde es específico de género, ve cada uno de sus roles. Después es transformador de género. Cuestiona y aborda activamente las causas estructurales de la desigualdad, transformando normas sociales, estereotipos y dinámicas de poder e instituciones no equitativas. Este último, digamos que es el donde ya se complementa todo y podemos tomar en cuenta a las mujeres y a los hombres desde una perspectiva y cómo poder dinamizar esta interacción en un proyecto. Sí. Si nosotros podemos ver y más o menos algunas etapas del ciclo de vida de un proyecto, podemos encontrar diferentes aspectos de poder para tener un proyecto transformador de género. Sí. Por ejemplo, en la fase de diagnóstico, cuando analizamos el problema y la problemática y la división sexual del trabajo, pues debemos de examinar cómo esta afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres para poder encontrar mapear la división del trabajo productivo, reproductivo, doméstico y comunitario, es decir, todas aquellas actividades. ¿Sí? El uso y acceso y control de los recursos para identificar quiénes acceden, cómo acceden y poder llegar a un equilibrio. ¿Sí? Para que todos tengan acceso, por ejemplo, sobre la tierra, sobre la infraestructura, la parte financiera, que no nada más los hombres o nada más las mujeres accedan a ella, sino que encontrar las mejores alternativas para tener un proyecto de acuerdo a las fortalezas tanto de hombres como de mujeres. ¿Sí? En la fase de diseño, pues debemos de ser equitativos en las tareas, no igualitarios, equitativos de acuerdo al género. ¿Sí? Por ejemplo, en las tareas de diseño, aquellas actividades donde se necesite la fuerza física, pues tal vez o se tienen mujeres muy desarrolladas físicamente hablando que puedan cargar o que puedan mover o que puedan hacer algunas actividades, o se le deja a los hombres encontrar la fortaleza de la mujer para poder llevar actividades dentro del diseño. ¿Sí? Generación de datos desagregados por sexo es muy importante cuando estamos haciendo la fase de diagnóstico, encontrar por sexo con que por género, cada uno de los datos que están relacionando, pues poner qué es de hombres, qué es de mujeres, para poder llegar a una equidad. En la fase de implementación, pues esta es bien importante. Uno debe de haber una participación equitativa en la toma de decisiones y no dejar que el hombre sea el único que tome las decisiones, sino que haya una perspectiva de género en la toma de decisión en un proyecto. Eso es importantísimo. ¿Sí? Éticamente debemos de trabajar en lenguajes incluyentes, tanto el lenguaje como imagen. Cuando estamos, por ejemplo, en un documento,
sí vamos a trabajar en el diseño de las imágenes para que sean equitativos e incluyentes. ¿Sí? Y por último, el monitoreo y evaluación en el ciclo de vida, pues debe ser cuantitativo, un reporte cuantitativo y cualitativo, debe tener un seguimiento desgregado de las metas físicas e indicadores, complementando con un análisis cualitativo que capture transformaciones útiles en la autonomía, autoconfianza y relaciones de poder entre géneros. Sí. Esto sería un proyecto con perspectiva de género y equidad con perspectiva equidad de género. En la siguiente cápsula o el siguiente video platicaremos acerca del ciclo de vida de un proyecto. Gracias por su atención. Two-Way Mix. Administración 2025-2029.